Te doy la bienvenida al canal I Love My Crochet. En el tutorial de hoy vamos a hacer este hermoso suéter que está fácil de hacer y también es muy rápido. Es amigable con los principiantes. Espero te guste, lo hagas, lo uses y lo disfrutes. Para la clase de hoy voy a estar usando un material que es 100% acrílico. Es grosor número 3 o también se le llama DK. Y recomiendan usar para este grosor un gancho de 4 milímetros. Pero yo voy a usar para la gran mayoría del suéter un gancho de 4.5 milímetros, uno 0,5 milímetros más grandecito, para que la puntada sea más suelta y más suave. Y ya esto es opcional, en la parte de las mangas donde está el elástico aquí en la muñeca o en el puño, yo voy a usar el que recomienda el hilo de 4 milímetros para angostarlo un poco más. Esta bola trae 100 gramos, 290 metros. Para la talla mía, que es pequeña, yo usé 3 bolas de estas. Ustedes pueden usar el material que quieran. Yo estoy usando ahora mismo este matizado porque me gustó, me pareció bien bonito. Ustedes pueden usar un color sólido, también queda bien esta puntada. Antes de empezar con el tutorial vamos a hablar un poco de la puntada y de la forma en cómo vamos a hacer este hermoso suéter. Vamos a hacer 4 piezas. Una, la parte del frente. La segunda es la parte de la espalda y las otras 2 son las mangas. Esta puntada es bastante sencilla y rápida de hacer. Se completa el dibujo con 2 hileras. Eso es repetir 2 hileras y así de lindo queda. La pieza del frente y de la espalda la vamos a empezar aquí en el elástico. Este elástico se va a hacer vertical y una vez ya tengas el elástico que cubra la mitad de tu cadera, vamos a seguir el tejido horizontal aquí arriba. Vamos a ir tejiendo de abajo hacia arriba. Esta puntada es múltiplo de 8 más 3 puntos. Vas a ir tejiendo de 8 en 8 hasta llegar a la mitad de tu cadera y después le agregas 3 puntos más. Bueno, entonces ahora ya empecemos a trabajar. Primero vamos a trabajar el elástico que va debajo de nuestro suéter. Este consiste en trabajar puntos bajos de manera vertical. El número de puntos nos va a indicar el alto que le quieres dar al elástico. Yo tengo 13 puntos en todas las hileras y esto me da un largo de 9 centímetros, 3 pulgadas y media. Aquí ya tengo las 13 cadenas base para hacer las hileras de puntos bajos. Después que tengas el número que quieras darle, vamos a hacer una cadena más para darle altura a la primera hilera que vamos a hacer, que son puntos bajos. Vamos a hacer punto bajo en cada cadena. Para empezar vamos a ir a la segunda cadena, contando desde la aguja, 1 y 2, y aquí hago mi primer punto bajo. Aquí va 1, en el siguiente 2, en el siguiente punto 3, y así me voy hasta terminar esta hilera y debo tener 13 puntos bajos. Ya hice mis 13 puntos bajos, ahora voy para la segunda hilera y es la hilera que vamos a repetir hasta llegar a la medida
base de este suéter, que es la mitad de la talla de tu busto o la mitad de la talla de tu cadera. Siempre vamos a empezar cada hilera con una cadena para darle altura al punto. Y vamos a trabajar puntos bajos en la lazada de atrás, aquí. Miren que esto se forma aquí como unas cadenitas. Bueno, vamos a trabajar en las lazadas de atrás. Yo ya le di una cadena de altura, entonces me voy para este, que es el segundo. Esta es la cadena que acabé de hacer. Me voy para este, pero me voy para la lazada de atrás, así. Y hago el punto bajo. Ahora me voy acá a la lazada de atrás y aquí hago el segundo. Me voy para la lazada de atrás, hago el tercero. Y les recomiendo que siempre cuenten los puntos, porque muchas veces nos podemos estar eliminando puntos sin querer. Como son poquitos, tampoco te recomiendo que hagas esta parte muy ancha, muy larga. Vamos a ir contando todos los puntos y mira cómo va quedando este elástico. Y también te recomiendo que los cuentes porque el último muchas veces se esconde. Este es mi número 13. Se esconde y no lo saltamos sin querer. Y aquí ya he terminado mi segunda hilera. Ahora voy con la tercera. Te lo muestro una vez más y ahora es repetir y repetir y repetir. Una cadena de altura, me voy al siguiente punto en la lazada de atrás y hago un punto bajo. Aquí en la lazada de atrás hago un punto bajo, lazada de atrás y hago un punto bajo. Tomo la lazada de atrás y hago un punto bajo. Y así me voy hasta tener toda la medida, la mitad de la medida de mi busto. He tejido 53 hileras y ya esto me abarca la mitad de mi cadera. Esta puntada estira bastante, mira. Así sin estirar, estas 53 hileras me miden 39 centímetros, 15 pulgadas y media. Ahora tenemos que trabajarle de este lado para arriba, a trabajar nuestra puntada. Y debemos hacer ahora aquí puntos bajos que van a ser la base de nuestra puntada. Como yo tengo acá 53 puntos, estos 53 no son el múltiplo que requiere nuestra puntada, que es múltiplo de 8 más 3 puntos. Me va a tocar hacer aumentos en algunas de estas hileras. Yo tengo 53 ahora y quiero tener 56 puntos, que es múltiplo de 8, más 3, daría un total de 59. Tengo que aumentar 6 puntos. Esos son los que me hacen falta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a subir acá con una cadena para darle altura y aquí mismo hacemos un punto bajo. Aquí va un punto. Aquí va 2. Aquí hago 3. Aquí 4. Si es posible, abran bien esto para que vean dónde tienen que meter el gancho. Aquí va el 5. 6. 7. Y aquí quiero hacer un aumento. ¿Cómo hago los aumentos? En este mismo que hice el 7, ahí mismo hago el número 8. Y ahí ya hice un aumento. Tú vas a hacer los aumentos que necesites hasta llegar al múltiplo que requiere la puntada. Yo voy a hacer este aumento cada 8 puntos hasta tener mis 59 puntos. Ya tengo mis 59 puntos. Ahora ya vamos a empezar con la puntada y
Vamos a empezar con la primera hilera. Esta puntada se hace repitiendo 2 hileras, nada más. Es muy sencilla y rápida de hacer. Vamos a subir con 3 cadenas y ese es el primer punto alto. Tomo hebra y voy a hacer otros 2 puntos altos, uno en cada punto. Aquí no iniciamos porque este corresponde a las 3 cadenas. Vamos al siguiente, hacemos un punto alto y en el siguiente hacemos otro punto alto. De manera que tenemos 3 puntos altos. Tomo hebra, me salto 2 espacios, 1, 2 y en el tercero voy a hacer un punto alto. Ahora vamos a trabajar estos grupitos, estos cuadros que van aquí. Esos cuadros corresponden a 3 puntos altos. Esos 3 puntos altos los vamos a trabajar aquí adentro de este punto alto. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Esas 3 cadenas no corresponden a ningún punto. Tomo hebra y aquí en este punto alto que acabamos de hacer vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Miren cómo queda. Tomo hebra, me salto los 2 siguientes puntos, 1 y 2, y en el tercero hago un punto alto. Y en los otros 2 siguientes, otros puntos altos, 1 y 2. Y esta es la secuencia de la primera hilera. Es fácil. Miren, es hacer estos 3 puntos altos y hacer este bloque de 3 puntos altos. Vamos a repetirlo una vez más o varias veces más. Tomo hebra, me salto 2 puntos, 1 y 2. Aquí en el tercero hago un punto alto. Hago 3 cadenas. Tomo hebra y aquí en este punto alto voy a hacer un grupo de 3 puntos altos. Aquí va 1, 2, 3. Tomo hebra, me salto 2 puntos y hago otros 3 puntos altos en cada punto. 1, 2 y 3. Tomo hebra, me salto 2 puntos, 1 y 2, hago un punto alto, hago 3 cadenas, tomo hebra y acá en este punto alto, ahí trabajo 3 puntos altos, 1, 2, 3. Tomo hebra, me salto 2 puntos y hago un grupo, un bloque, 1, 2 y 3. Miren cómo queda de bonito. Este bloque de puntos altos queda así inclinado, queda bien bonito. Y esta es la secuencia que vamos a hacer por toda esta hilera. Vamos a hacer el último motivo aquí juntas para terminar esta hilera. Aquí ya hice los 3 puntos altos, tomo hebra, me salto 2 puntos y hago un punto alto. 3 cadenas, tomo hebra y aquí en este punto alto voy a hacer 3 puntos altos. Tomo hebra, me salto 2 puntos y aquí hago los 3 últimos puntos altos para terminar esta primera hilera. Miren.
Miren cómo me ha quedado. Ahora vamos a hacer la segunda hilera. La segunda hilera vamos a subir con 3 cadenas, que es mi primer punto alto, y arriba de cada punto hago un punto alto. Una y aquí el otro. Siempre voy a tener mis 3 puntos altos, uno arriba de otro. Bueno, ahora hago 2 cadenas, 1 y 2. Me voy acá a las cadenas que hacíamos para hacer este grupo. Bueno, voy a hacer un punto bajo aquí, vean, en esta cadena, en esta primera cadena que vemos, aquí hay 3, esta primera, ahí pincho y hago un punto bajo. Hago 2 cadenas y hago punto alto sobre cada punto alto. 1, 2 y 3. Y esta es la secuencia. Miren. Estos grupos de 3 puntos altos, estos que están aquí, siempre se van a trabajar igual. Siempre van a estar en cada vuelta 3 puntos altos. Bueno, ahora en esta segunda vuelta hacemos 2 cadenas y me voy acá, pincho acá en la primera cadenita y hago un punto bajo. 2 cadenas, punto alto sobre punto alto. 1, 2 y 3. 2 cadenas y aquí me voy acá, miren, a la cadenita, hago punto bajo, 2 cadenas y aquí trabajo punto alto sobre cada punto alto. Y así me voy, miren, por toda la hilera. Vamos a hacer ya el último motivo para cerrar esta segunda hilera. Ya hice aquí el grupo de los 3 puntos altos que va arriba de cada uno, 2 cadenas. Me voy aquí al grupo inclinado, vamos a llamarlo, eso es lo que va a cambiar en cada hilera. Estos grupos que están derechos siempre van a estar así en todas las hileras. Y el inclinado se hace en la hilera número 1. Y en la hilera número 2 lo que hay que hacer es 2 cadenas, le hacemos 2 cadenas y vamos a introducir aquí el gancho en la tercera cadenita o en la primera cadenita que vemos acá del grupo inclinado. Hacemos aquí un punto bajo, 2 cadenas y punto sobre cada punto. 1, 2 y aquí en la tercera cadena termino. Y eso es todo lo que hay que hacer en esta puntada. ¿No te parece sencilla? Sencilla y rapidita. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo repetir la hilera número 1, que la primera te la dije aquí en una base que son puntos bajos, pero aquí te la voy a repetir teniendo de base la segunda hilera. Vamos a subir con 3 cadenas. Vamos a hacer puntos sobre cada punto, porque estos son los puntos que no cambian, que siempre van a estar así. ¿Verdad? Aquí están los 3 puntos altos. Tomo hebra y aquí en el punto bajo me salto estas 2 cadenas que hice y aquí en el punto bajo hago un punto alto
Y en este punto alto es donde voy a hacer el bloque de los puntos altos inclinados. 3 cadenas, tomo hebra y acá dentro de este punto alto voy a trabajar 3 puntos altos. Tomo hebra, me salto las cadenas y hago punto sobre cada punto. 1, 2 y 3. Y mira, mira. Vamos otra vez. Tomo hebra, me salto estas dos cadenas y en el punto bajo que hacíamos aquí, en estas cadenitas que hacemos, ahí hago un punto alto. 3 cadenas, tomo hebra y hago mis puntos altos aquí, en este punto alto que acabé de hacer. 1, 2 y 3. Tomo hebra, me salto estas cadenas y aquí hago punto alto sobre cada punto alto. Miren cómo va quedando. Vamos a hacerlo una vez más. Tomo hebra, me salto estas cadenas y aquí en el punto bajo hago un punto alto. 3 cadenas, tomo hebra y aquí en este punto alto voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Tomo hebra, me salto estas 2 cadenas y punto alto sobre punto alto. Y esto es todo lo que hay que hacer hasta el final de la vuelta. Y así repetimos hilera 1 y 2, 1 y 2, hasta llegar hasta donde quieres que empiece el cuello o donde le quieres dar ya la forma del cuello. Te voy a repetir una vez más la hilera número 2. Vamos a subir con 3 cadenas y hacemos punto alto sobre punto alto. 2 cadenas. Y aquí en este grupo de los 3 puntos altos que están inclinados, vamos a buscar la cadena. Esta es la cadena que hacíamos antes de hacer estos 3 puntos. Aquí pinchamos y hacemos un punto bajo, 2 cadenas y punto alto sobre punto alto. 1, 2, 3, 2 cadenas, busco aquí esta cadenita, una cadenita, hago punto bajo, 2 cadenas y punto alto sobre punto alto. Esta es una puntada muy bonita y muy rápida de hacer. Miren, vas a ver que este suéter lo vas a hacer rapidito. Bueno, y así nos vemos hasta llegar hasta donde quieres darle la forma al escote o al cuello. He tejido 22 hileras y ya he decidido aquí hacer el escote. ¿Cuánto me miden las 22 hileras con el elástico que le hicimos al principio? Todo eso me mide 43 centímetros, 17 pulgadas. Ahí yo decidí parar, colocar estos marcadores que me indican que de aquí a acá voy a dejar esto para el hombro, voy a subir hasta llegar al hombro
y aquí voy a subir con otras hileras hasta llegar al hombro. Y esto lo dejo libre para el escote. La parte que he dejado del hombro son estos 3 bloques de los puntos altos que van derecho, y esto me mide 11 centímetros y medio, 4 pulgadas y media cada uno. Y aquí he dejado 2 bloques de los derechos y 3 de los bloques inclinados, estos 3, para lo que es el escote. Y esto me mide 15 centímetros o 6 pulgadas. Los marcadores los he dejado hasta la mitad de un bloque, hasta el número 2, hasta la mitad, y esta hasta la mitad. Cuando decidas hacer el escote, yo te recomiendo que esta separación la hagas en la hilera 2, donde queda todo esto recto, donde hacemos los bloques rectos y las dos cadenas de separación. Esto aquí nos queda bien recto para continuar con los hombros. Aquí voy a tejer hasta el marcador y aquí les voy a mostrar. Esto ya corresponde a lo del hombro. Vamos a subir con 3 cadenas. Voy a hacer aquí los otros 2 puntos altos. Aquí en el punto bajo hago mi punto alto. 3 cadenas. Y aquí en este punto alto hago el grupo de 3 puntos altos. Sigo aquí con 3 puntos altos. Aquí hago un punto alto. Voy a hacer 3 cadenas, 3 puntos altos. Y acá, ¿qué voy a hacer para terminar? Voy a hacer este bloque, pero aquí hago un punto alto y estos 2 puntos últimos los hago juntos, hago una disminución, hago un punto alto sin terminar y este otro punto alto sin terminar y cierro junto. De manera que aquí, en este bloque, me quedó 2 puntos altos porque hice una disminución. Y no voy a hacer más disminuciones, voy a seguir todo esto recto hasta llegar al hombro. Volteo. Hago 3 puntos altos, que es un punto, otro punto alto. Entonces aquí tengo solo 2 puntos altos, hago 2 cadenas, el punto bajo aquí, el punto bajo, 2 cadenas, mis 3 puntos altos, dos cadenas, punto bajo aquí en pincho en la cadenita, 2 puntos altos, y aquí sí tengo los 3 puntos altos completos. Volteo y sigo trabajando así. Aquí, entonces, los puntos que tengo acá cerca del cuello, nada más tengo 2 puntos. Son 2 puntos y listo. Voy a tejer hasta llegar al hombro. He tejido 4 hileras acá hasta llegar al hombro y esas 4 hileras miden 7 centímetros
3 pulgadas. En total son 26 hileras y todas las 26 desde el hombro hasta abajo en el elástico mide 51 centímetros, 20 pulgadas. Ahora hay que hacer el hombro del otro lado, debe ser igual a este. Y aquí vamos a atar donde tengo el marcador, hilo nuevo. Hacemos 2 nudos. Y vamos a empezar a hacer aquí nuestro hombro. Voy a subir, como aquí hago una disminución, voy a empezar aquí con 2 cadenas, que eso es un punto alto sin terminar. Una y 2 cadenas. Me voy al siguiente punto y hago un punto alto. Y esto aquí me representa un solo punto, así como hicimos acá. Aquí un punto alto. Tomo hebra, un punto alto aquí en el punto bajo. Y voy a hacer el bloque de los puntos altos aquí. Un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos. Y aquí trabajo todo normal, no hago más disminuciones. Miren, va a quedar así. Voy a seguir acá el mismo número de hileras que hice acá de este lado del hombro. Y aquí te voy a mostrar, aquí voy a por la segunda hilera, te voy a mostrar cómo terminar con 2 puntos altos. Tengo que hacer 2 cadenas, aquí ya hice mi punto bajo, 2 cadenas, y aquí un punto alto, y acá empezamos con 2 cadenas y un punto alto, que eso representa un punto alto, y aquí hago un punto alto. Y así, miren, terminé con 2 puntos altos y no hago más disminución y sigo recto hasta llegar al hombro. Una vez termines ya con las hileras hasta llegar al hombro, vamos a hacer puntos bajos en cada punto para facilitar la unión con la espalda. Vamos a subir con una cadena y aquí en el punto hago un punto bajo. No me salto ningún punto. Como yo tenía aquí en el lado del escote 2 puntos altos, tengo 2 puntos bajos. Aquí en las cadenas voy a hacer 2 puntos bajos, uno en cada cadena. 1 y 2. Aquí en este punto bajo hago otro punto bajo. Aquí en cada cadena hago un punto bajo, 1 y 2. Aquí en cada punto alto hago un punto bajo, 1, 2, 3, y así me voy por toda esta hilera. Cuando corten hebra, dejen un pedacito largo para hacer la costura con la otra pieza, que es la espalda. Aquí ya he dejado un hilo largo para eso. Cuando ya tengas la parte del frente terminada, hay que hacer la parte de la espalda. La espalda yo le hice un escote menos profundo. Aquí solamente en la parte del escote hice 2 hileras. En la parte del frente hice 4 hileras, pero en total tienen las mismas hileras, 26 de adelante y 26 para la espalda. El escote aquí en la espalda lo empecé en la hilera 24 y aquí el escote del frente lo empecé en la hilera 22. Ahora tenemos que unir con puntos bajos, aquí puntos, estos puntos que hicimos en el hombro, tenemos
la misma cantidad porque debe medir lo mismo, este grosor del hombro debe ser el mismo de la espalda. Vamos con puntos bajos a unir estas dos partes de aquí del hombro y estas dos partes de aquí también. Para unir nuestras dos piezas debemos colocar derecho acá y derecho acá. Derecho con derecho deben mirarse. ¿Cuál es el derecho de nuestra prenda? Yo les recomiendo que el derecho sea donde los grupos de puntos altos que están inclinados se vean al derecho. Este es mi derecho y este es mi derecho, los dos los pongo de frente y voy a hacer puntos deslizados. Yo les había dicho de puntos bajos, pero yo creo que deslizados quedan mejor. Voy a meterme aquí, voy a coger solo una lazada y este primer punto tomo otra lazada, tomo y paso todo. Tomo esta lazada, de la otra pieza tomo la otra lazada, miren, y paso. Y les muestro una vez más. Voy a tomar esta lazada y esta otra lazada, tomo hebra y paso todo eso. Esta lazada y así voy a unir mis hombros de esta manera. Una vez ya tengas las costuras de los hombros, te vas a medir esta pieza y con ayuda de algún marcador vas a señalar el espacio que le vas a dejar al brazo. Aquí te ayudas que sea un espacio cómodo, que te quede bien cómodo cuando dobles el brazo. Yo he dejado 10 hileras en cada pieza. Tengo 20, 10 del frente y 10 para la parte de atrás. Estas 10 hileras me miden aquí desde el hombro. Me miden 17 centímetros y medio o 7 pulgadas. Y si lo abro de esta forma, esta parte de aquí, todo entero me mide 35 centímetros y medio o 14 pulgadas. Ahora aquí tenemos que seguir la manga y tenemos que hacer acá puntos bajos que tengan el mismo múltiplo, 8 más 3. Aquí le voy a hacer 6 motivos, por lo cual necesito 48 puntos más 3 es 51. Voy a hacer 51 puntos aquí. Y algo importante es que empiecen a hacer estos puntos bajos base de la manga al revés. ¿Por qué? Porque aquí empezamos a hacer nuestra puntada base, porque la primera hilera cuando vayamos a voltear va a ser la hilera que va a estar al derecho, que es los bloques que están así en diagonal. Por eso te recomiendo que la hilera esta que vamos a hacer, la hilera base de la manga, la hagas al revés. Estoy acá al revés de la pieza, aquí mira la costura de los hombros y vamos a añadir hilo nuevo. Aquí le voy a hacer 2 nudos y voy a empezar a hacer mis puntos bajos. Hago aquí una cadena para darle altura y aquí mismo hago mi punto bajo. Aquí va 1. Aquí en algunos de estos espacios. Aquí va el segundo. 3. 4. 5. Todo hasta llegar acá al marcador. Aquí ya hice mis puntos base para la manga. Ahora volteo
Y vamos a empezar con la hilera número 1 y es hacer el mismo tejido que estábamos haciendo aquí en las de otras piezas. Vamos a subir con 3 cadenas. Este es mi primer punto alto. Este que está aquí inmediato no pincho ahí porque pertenecen a las cadenas. Me voy a el siguiente. Hago 1 y 2 puntos altos. En total tengo 3 puntos altos. Tomo hebra, me salto 2 espacios, 1 y 2. Hago un punto alto, 3 cadenas y aquí en este punto alto hago el bloque de los 3 puntos altos. Tomo hebra, me salto estos 2 puntos y aquí en el tercero hago un punto alto y en el siguiente 2 espacios hago otros 2 puntos altos. Bueno, y así es la manga. Es hacer todo la misma puntada hasta el largo que quieras. Yo la hice larga, pero tú la puedes hacer del largo que quieras. Y así hacemos todo. Esta es la otra manga que ya la tengo terminada. Yo la hice larga, 26 hileras y la terminé aquí con un elástico parecido o igual, es puntos bajos como los que empezamos. ¿Cómo se angosta? Pues este punto yo no le hice disminuciones, solo cambié el gancho. Yo he estado trabajando todo este suéter con el gancho del 4.5 milímetros y aquí donde tengo este marcador, empecé cambié el gancho a 4 milímetros. Esto lo hice, esto es opcional. ¿Por qué lo hice yo? Porque mi brazo es flaco, es bastante delgado, míralo. Y esta manga me quedaba ya muy ancha, mira. Yo te voy a explicar más adelante, cuando termine la otra manga, cómo vamos acá a reducir. Y esta puntada reduce, esto reduce bastante. Y ya me quedó bien. ¿Cuánto mide esto? La manga toda me mide 46 centímetros, 18 pulgadas. Tú la puedes hacer al largo que quieras. Aquí ya hice las 26 hileras del largo de la manga y sin el elástico que va al final, esto mide 39 centímetros y medio, 15 pulgadas y media. Vamos a hacer ahora el elástico. Voy a usar el gancho más pequeño, 4 milímetros. Y aquí vamos a hacer unas puntadas base que van a ser puntos bajos. Y te voy a explicar cómo hacer la disminución. Yo voy a hacer disminuciones en todos los puntos porque mi brazo es delgado. Tú vas a hacer las disminuciones dependiendo del grosor que le quieras dejar aquí al final de la manga. Bueno, aquí subo con cadena para dar altura y aquí mismo hago o no hago. Voy a hacer un punto bajo, pero no lo termino. Me voy al siguiente punto, hago como si fuera un punto bajo, pero no lo termino. Tengo esas 3 lazadas en el gancho, tomo hebra y paso. Ahí ya hice una disminución. Ahora me voy al siguiente punto, hago como si fuera así un punto bajo, pero no lo termino. Me voy al siguiente punto, tomo hebra, hago como si fuera a hacer un punto bajo, pero no lo termino. Tomo hebra y paso por esas 3. Ahí hice otra disminución. Estoy haciendo disminución en todos los puntos. Esta disminución tú la puedes hacer cada 5 o 3 puntos, como tú quieras. Te voy a mostrar otra vez. Aquí voy a hacer
Me voy a ir al otro punto, pero no termino el punto bajo, lo dejo ahí en espera. Me voy al siguiente punto, tomo hebra, paso, pero no hago el punto, lo dejo ahí en espera. Cuando tenga las 3 hebras, tomo hebra y paso en todas esas. Bueno, y así me voy hasta el final. Ahora vamos a trabajar la parte del elástico que va al final de nuestra manga. Es puntos bajos que se trabajan en la lazada de atrás, muy parecido al elástico que trabajamos en la parte de abajo del suéter. Yo aquí le hice 10 puntos, que es lo largo que quería para esta parte del elástico en la manga, y esto a mí me mide 6 centímetros o 2 pulgadas y media. Tú puedes hacer esto tan largo como quieras, y acá, cuando ya termines de hacer las disminuciones aquí, vamos a empezar a hacer nuestro elástico. Tú le puedes hacer las cadenas que quieras, el largo que quieras. Bueno, y tampoco aquí no importa el número de puntos que le hayas dejado aquí. No lleva múltiplos. Bueno, voy a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora una extra para darle altura a la hilera que viene, y la hilera que viene es hacer puntos bajos. Me voy a la segunda cadena y aquí voy haciendo puntos bajos en cada cadena. Tengo que tener 10 puntos bajos. Y ya cuando lleguemos al final te explico cómo vamos a ir uniéndolo acá a la base. Voy a hacer la última, tengo acá mi última cadena, voy a hacer el último punto bajo aquí. Este es mi número 10, el último. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Esto que acabamos de hacer es una nueva hilera, y el espacio que hay aquí, el punto bajo, vamos a hacer un punto deslizado. Estamos ahí uniendo esa hilera que hicimos a la base. Ahora me deslizo en el próximo punto y esa va a ser la base de la hilera que viene ahora. Acá una segunda hilera. Volteamos. Y lo que hay que tener en cuenta ahora es que yo siempre voy a tener aquí el mismo número de puntos. En mi caso son 10. Siempre. Entonces, esos dos que me deslicé no hacen parte de acá del elástico de la manga. Eso siempre me los salto, que son estos dos, 1 y 2. Esos dos deslizados que me hice, espero que se puedan ver. 1 y 2, y este sería el primero. Y voy a trabajar en la lazada de atrás. Y va 1, 2, 3 y cuenten, y voy a llegar hasta el final. Una vez ya termines esta hilera, para hacer la siguiente hilera es hacer una cadena que da altura al punto, y aquí hago en la lazada de atrás mi punto bajo. 1, 2, 3, cuento hasta llegar a 10. El último casi siempre se esconde. Miren, el mío está bien por acá. Yo les recomiendo que siempre que hagamos estos puntos cuenten, para que no estén aumentando o disminuyendo por accidente. Bueno, entonces ahora vamos a unir aquí en nuestra base. Este punto que está aquí ya está ocupado. Me voy al siguiente punto que está disponible, que es este. Me deslizo ahí y me deslizo en el siguiente.
me deslizo 2 puntos siempre. Volteo, esos 2 puntos deslizados me los salto para continuar con una nueva hilera. Esos 2 que me salto son los que están en la base. Entonces aquí mira. 1 y 2. Aquí me empieza mi punto, que es el que corresponde al elástico. 1, 2, 3, 4. Y así trabajo todo este elástico de la manga hasta que no tenga más puntos aquí en este espacio. Una vez termines el elástico de la manga, ya vamos a hacer la costura de los lados para cerrar este suéter, y eso lo vamos a hacer al revés. Vamos a doblar, que mira cómo tenemos ahora la pieza toda abierta. Este es el escote, la parte de la espalda, la parte del frente, y aquí están las 2 mangas. Vamos a doblarlo que quede al revés. Mira, aquí están las costuras de nuestros hombros. Y ahora lo que tenemos que hacer es, cuando termines el elástico, no vayas a cortar la hebra, porque vamos a hacer como hicimos en los hombros. Puntos deslizados o puntos bajos. Vamos a ir haciéndolo desde aquí, desde el puño, todo esto acá, debajo de nuestro brazo, y en todo el costado hasta acá, hasta nuestra parte baja, que es el elástico que tenemos abajo. Cuando vayas a hacer la costura, verifica que no queden torcidos las hileras, que quede hilera con hilera. Como tenemos el mismo número de hileras en las 2 piezas, bueno, ahí las vamos centrando, que quede todo parejito. Y lo hacemos también del otro lado. Mira acá, lo unimos todo. Una vez hecha la costura al costado del suéter, te recomiendo que le hagas una vuelta de puntos bajos aquí en el cuello. Y ya ha quedado listo nuestro suéter. Mira lo lindo que es. Espero te haya gustado esta clase y gracias por ver este tutorial y quedarte hasta el final conmigo.